Y doy paso, en primer lugar, a Alicia Pollo Albéniz. Es la subdirectora general adjunta del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico en el área de economía circular. Se encargan de los residuos y son nuestro referente en el Ministerio. Estamos bien agradecidos de que haya querido acompañarnos para explicarnos un poco los retos a los que nos enfrentamos. Ella es licenciada en Ciencias Ambientales y funcionaria del Ministerio con destino en la Subdirección General, de la cual ahora ella es subdirectora general adjunta, y es interesantísimo que venga ella a contarnos lo que nos tiene que contar, que nos hablará fundamentalmente de este reto que tenemos derivado de las nuevas directivas, puesto que ella participa en muchos foros europeos e internacionales de expertos en residuos y en economía circular. Y son ese grupo de expertos en la Comisión Europea y en los distintos países quienes están implementando la Directiva de Residuos, la Directiva Marco de Residuos, la Directiva de Envases, la Directiva de Plásticos de un solo uso, etcétera. También se encarga dentro de la Subdirección General de la materia de planificación de residuos y de la transposición de esas normas que también conoce y que serán un poco nuestro norte y guía. O sea que tiene cosas interesantísimas que contar. Así que yo le doy paso a ella y me voy a sentar porque voy a tomar buena nota de todo lo que nos tenga que decir. Muchas gracias. Bueno, pues buenos días, muchísimas gracias por la presentación y muchísimas gracias por haber invitado al Ministerio a participar en este foro. Quería, de hecho, daros la enhorabuena porque me parece un foro interesantísimo. Nosotros desde ya hace bastantes años tenemos un foro similar entre el Ministerio y comunidades autónomas. También hay representantes de las entidades locales, pero obviamente, pues, dado el elevadísimo número de entidades locales que hay en España, pues se hace a través de la GEM. Pero son unos foros muy colaborativos, muy participativos, de los que todos aprendemos unos de otros, porque, por ejemplo, el Ministerio pues estamos bastante alejados probablemente de lo que es la gestión a pie de la calle del residuo que se genera en el domicilio de todos, con lo cual me parece que es una iniciativa buenísima y felicitaros también por ella. Sí, no he compartido todavía, ¿no? Gracias. Sí, he empezado a hablar sin grabar. Por aquí se graba la pantalla. Vale. No, perdón. Son las cuestiones del directo. Si no, lo voy a saber hacer. Aquí. Vale, ahora sí, creo que sí. Disculpad. Bueno, creo que ahora, exacto, perdonad los gajes del directo. Bueno, como decía, muchísimas gracias por invitar también al Ministerio a participar en este foro. Y sobre todo es un foro que la temática de esta cuarta edición, bueno, los biorresiduos, desde el Ministerio creemos que es una de las claves para la mejora de la gestión de los residuos en las entidades locales, en las comunidades autónomas y en el conjunto de España. He preparado una presentación en la que quería abordar estos 4 temas, pero obviamente, ¿qué son los biorresiduos? Vamos a pasar rapidísimo, pero sí que, tal como ha comentado el director y también Guadalupe, voy a introducir un poco el marco normativo en el que nos movemos para la gestión de los biorresiduos, que son la fracción mayoritaria de los residuos municipales. Por lo tanto, voy a también presentar un poco cuál es la situación actual de la gestión de estos residuos municipales en España y los próximos retos. Escrito ahí derivados del complemento de la normativa comunitaria, porque tal como se ha mencionado, estamos ahora mismo en la transposición de esa normativa comunitaria, estamos trabajando en el proyecto de ley de residuos y suelos contaminados, está actualmente en el Congreso, me parece que esta semana hay una ponencia para la votación de enmiendas. Nuestra previsión es que en el primer trimestre del año próximo esté aprobada la nueva ley, que va a incorporar todos estos retos y todas estas novedades de la normativa comunitaria, que son lo que voy a comentar en último lugar para que veamos la implicación que tiene la gestión de los biorresiduos en ella. Bueno, ¿qué son los biorresiduos? Como digo, no voy a entrar mucho en ellos. He preparado 3 diapositivas, pero creo que es bastante intuitivo saber que los biorresiduos domésticos, en este caso, por el foro en el que nos encontramos, pues son los residuos orgánicos biodegradables, que son de origen vegetal o animal,
y que bueno, se degradan biológicamente y se han generado en el ámbito domiciliario o comercial. Según su naturaleza, pues son, como decía, de origen alimentario de las cocinas o también residuos vegetales o fracción verde, que pueden proceder de podas de zonas verdes o incluso de parques, jardines, etcétera. Y desde la perspectiva de la gestión, pues solemos hablar de fracción orgánica FORS, fracción orgánica recogida separada, recogida selectiva y de la poda, como dos subfracciones, digamos, de estos bioresiduos. ¿Cuáles son las principales características que determinan bastante los métodos de gestión de estos residuos? Bueno, pues que no es una fracción uniforme y que está bastante condicionada a cambios en hábitos alimentarios y a la estacionalidad. No es una fracción uniforme tanto en naturaleza en origen como en tipología y composición. La densidad y el grado de humedad presentan muchas variaciones y esto es lo que determina bastante el tipo de gestión. Es la fracción más inestable dentro de los residuos municipales, además de la mayoritaria en peso. Como digo, bueno, pues tiene un elevado contenido en agua y en materia orgánica y bueno, es fácilmente biodegradable por microorganismos. Por ello, durante la gestión se generan lixiviados y malos olores. Eso, como digo, condiciona bastante el tipo de gestión. Y por último, la densidad es también bastante variable y elevada, pues, lo cual hace que en poco espacio pese mucho y presenta un bajo grado de compactabilidad. He querido recoger también algunas ideas de por qué es necesario gestionar adecuadamente los bioresiduos sin entrar todavía en el marco normativo que se establece. Bueno, en primer lugar, permite el cierre del ciclo de la materia orgánica. Entonces, el reciclaje, el tratamiento adecuado de estos bioresiduos, su reciclaje y su posterior aplicación como compost en sustitución de fertilizantes químicos, mejora la captura de CO2 en los suelos, mejora la estructura y la fertilidad de los suelos de la aplicación de este compost y además es especialmente relevante en un territorio como el español, que en general abundan suelos degradados y faltos de materia orgánica. Puede permitir la producción de energía renovable a través de, si la gestión de los bioresiduos es anaerobia, a través de la generación de biogás, se puede aprovechar directamente o se puede obtener energía eléctrica. Reduce sustancialmente la cantidad de bioresiduos depositados en vertederos y esta es la principal fuente de emisión de gases de efecto invernadero del sector de los residuos. También, obviamente, reduce la necesidad de espacio de este tipo de instalación, reduce también las necesidades de capacidad en incineradoras y también un mayor aprovechamiento energético, dado que se reduce, obviamente, el contenido en humedad de los residuos. Aumenta, y esto se ha comprobado en los lugares en los que está ya implantada la recogida separada de residuos, se aumenta también la calidad y la cantidad de las recogidas separadas de otras fracciones, papel, vidrio, etcétera, que no está correlacionado directamente. Y por último, pues también contribuye a un aumento de la sensibilización ciudadana en relación a la correcta gestión de los residuos y en general de la protección medioambiental. Estas eran unas ideas muy básicas que quería presentar sobre los bioresiduos antes de abordar el marco normativo de la gestión de los mismos. Y aquí, como decía, voy a hacer una diferenciación entre el marco vigente y el marco a futuro para ver los retos que tenemos por delante. El marco vigente, pues tal como comentaba Guadalupe, se deriva fundamentalmente de la normativa comunitaria. En España, bueno, pues transponemos la normativa comunitaria y aquí en los últimos años la Comisión Europea ha sido muy activa en el ámbito de los residuos y la economía circular. La economía circular es el concepto que se acuñó en 2015 a través del el llamado primer plan de acción en materia de economía circular. En este caso fue un paquete de la Comisión Europea sobre economía circular y, bueno, pues creo que ya todos hemos oído hablar de este concepto. Lo que pretende es sustituir la economía lineal de producir, usar, tirar en una economía circular en que se reintroduzcan los materiales contenidos en los residuos en el ciclo productivo. Y esto incluye también a la fracción orgánica de los residuos. De hecho, es una de las áreas prioritarias, uno de los flujos prioritarios que la Comisión Europea identificó ya en 2015 a abordar para la mejora de la gestión de los residuos. Y esto se plasmó en las modificaciones normativas que ahora veremos. Pero además se ha dado continuidad a este primer plan de acción con el segundo plan de acción de economía circular que se presentó el año pasado junto al Pacto Europeo Verde. Se da continuidad a muchas de las medidas incluidas en el primer pacto, pero otra vez se vuelve a señalar como uno de los flujos prioritarios también los bioresiduos. El primer plan de acción el primer paquete de economía circular incorporaba el plan de acción una serie de medidas, hasta 54 en distintos ámbitos, pero como digo, entre ellos los bioresiduos, y incorporaba, y eso es lo que tiene mayor impacto directo en la gestión nuestra, una serie de propuestas legislativas que se llevaron a cabo
dieron como resultado la aprobación de una serie de directivas comunitarias que modificaban sustancialmente 6 directivas en el ámbito de los residuos. La primera es la directiva marco. Una modificación sustancial que en el caso de España ha dado lugar a una derogación o futura derogación de la ley vigente y sustitución por una nueva. Se revisó también la directiva de vertederos, la de envases y residuos de envases, la de vehículos, RAEs y pilas. En España hemos traspuesto ya la de vertederos, la de vehículos, RAEs y pilas y estamos, como decía, en la modificación de la directiva marco, se transpone por la futura nueva ley de residuos y suelos contaminados, que esperemos tener aprobada el primer trimestre del año próximo, y se está trabajando ya también en la de envases y residuos de envases. Como pueden ver, vamos algo retrasados con respecto a la fecha de transposición de las directivas que fijaban las propias directivas, lo cual no es consuelo, pero es verdad que es algo generalizado en la mayoría de Estados miembros, dada la complejidad de estas normativas. Por lo tanto, la ley que tenemos ahora mismo vigente es la Ley 22/2011, que transponía la primera directiva marco de residuos, que era la del 2008, y en ella ya incorporamos la definición de bioresiduo como transposición de la que incorporaba la propia directiva marco, que es la que recogemos ahí, que es bastante similar a la definición más conocida de un bioresiduo. Se incorporaron una serie de obligaciones de recogida separada. En el artículo 21 se recogen qué residuos o qué fracciones de los residuos se deben recoger de forma separada, y aquí no se incluyen los bioresiduos, si bien en algunas versiones previas a la aprobación sí que estuvo esta recogida separada como obligatoria. Bueno, durante la tramitación de la norma se decidió que finalmente no fuera una recogida separada obligatoria al año 2015, que era lo que disponíamos en ese momento. Sí que se estableció el objetivo del 2020 del 50% de los residuos domésticos y similares, viene a ser el concepto de residuo municipal. Y aquí, como digo, si bien no se ha mencionado los bioresiduos como recogida separada obligatoria, sí que hay que tener en cuenta que, dado que forman parte mayoritaria de estos residuos, bueno, pues tienen un papel bastante importante en la consecución de este objetivo. Y he recogido en el recuadro otro objetivo, no deriva de la directiva marco ni de la ley vigente, sino de la normativa en materia de vertedero, pero también es bastante importante para este ámbito en el que nos encontramos hoy, hablando de los bioresiduos. Se trata del desarrollo reglamentario de la regulación del tratamiento mediante depósito en vertedero, y aquí se establecía un objetivo para el 2016, pero que sigue vigente actualmente, de un vertido máximo de un 35% de los residuos biodegradables generados en 1995. A pesar de que no se establecía una recogida separada para los bioresiduos, sí que había un artículo específico dedicado a su gestión, ¿vale?, en esta ley 22/2011, y en él se hablaba de que las autoridades ambientales competentes deberían promover medidas para impulsar, pues, lo que recojo en la diapositiva. Por un lado, la recogida separada de bioresiduos para destinarlo al compostaje o la digestión anaerobia, también impulsar el compostaje doméstico y comunitario, el tratamiento de los bioresiduos recogidos separadamente sin que se mezclen con fracción orgánica que proceda de residuos que se habían recogido de forma mezclada, y luego el uso seguro del compost, ambientalmente seguro, en suelos agrícolas, jardinería, regeneración de áreas degradadas, etc. Además de esta ley vigente, la Ley Básica Estatal en materia de residuos, que establecía estas consideraciones en relación a los bioresiduos, también el Plan Estatal Marco de Residuos, el PEMAR 2017-2022, que se aprobó a finales del 2015, establecía o incorporaba en su capítulo destinado a los residuos municipales, bueno, pues una descripción obviamente de la situación de la gestión de estos residuos y una serie de objetivos y orientaciones, dado el reparto competencial en materia de residuos que hay en España. En este caso, el Plan Estatal establece orientaciones que deberían seguirse para la consecución de estos objetivos. Recordemos que el objetivo que teníamos entonces, que tenemos actualmente vigente, es el del 50% reciclado en 2020. Y dada este análisis de la situación de la composición de los residuos municipales y de la situación de la gestión, bueno, pues teniendo en cuenta que de la fracción resto, el contenedor gris, aquí es el contenedor verde oscuro, de esa fracción resto, el 47%, en torno al 47% son bioresiduos. Bueno, pues el PEMAR ya señalaba que la consecución del objetivo debía pasar sí o sí por generalizar la recogida separada de los bioresiduos, además de reforzar las ya existentes de papel, vidrio y envases plásticos, reciclar las fracciones recogidas separadamente en instalaciones específicas, en este caso para completar la red de tratamiento biológico, y también se apuntaba al necesario desarrollo de instrumentos económicos para desincentivar las opciones de recogida mezclada y sobre todo de tratamiento en vertedero.
Este es el marco vigente, como digo, ahora comentar un poco las novedades que trae la nueva ley de residuos, pero con este marco vigente pues quería presentar un poco los datos generales en España de la gestión de los residuos. Aquí tenemos la evolución hasta el año 2019, que es el último dato consolidado que tenemos, la evolución de la generación de los residuos. Ahí en el año 2009 hay un cambio metodológico y se produjo que no es real, este pico que tenemos, pero bueno, en general sí que se puede ver una tendencia de aumento de la generación de los residuos. Los años de la crisis se produjo una reducción y en los últimos años se ha vuelto a aumentar, aunque de una forma más sostenida, la generación de los residuos. Pero aquí lo que es interesante además es ver la proporción de la parte de los residuos que se recogen de forma separada respecto a los que se recogen de forma mezclada. Y todavía en España el porcentaje es muy bajo, está muy por debajo del 25% de los residuos. Esto condiciona muy mucho la consecución de los objetivos y ahora vamos a ver los resultados. También en el gráfico de abajo vemos cómo se distribuye ese 23,5 de recogida separada entre los distintos materiales. Y los biorresiduos, a pasar de ser la fracción mayoritaria, bueno, y además de tener un peso importante, todavía no representan un porcentaje relativamente reducido. Estos residuos generados, ¿cómo se están gestionando ahora mismo en España con datos del 2019? Bueno, pues estaríamos en torno a un 38% de reciclado, tanto reciclado material como reciclado de la fracción orgánica, aquí puesto compostado, también digerido anaeróbicamente. Y para cada uno de ellos he separado la parte que viene de recogida separada de la que viene de recogida mezclada, para que veamos en el caso del reciclado material que los materiales que se recuperan y se reciclan procedentes de la recogida mezclada representan solo un 3,3% respecto al 16,3%, teniendo en cuenta que si más del 75% de los residuos se recogen de forma mezclada, es bastante significativo ver que no se recupera la calidad, no se puede reciclar materiales en mucha menor cantidad que proceden de la recogida mezclada. Y luego, respecto al compostado, el tratamiento biológico de la fracción orgánica, he señalado en naranja ese 16,1% por algo que ahora a continuación expondré, porque la recogida mezclada, la fracción orgánica el reciclado procedente de la fracción orgánica que viene de recogida mezclada, a partir del año 2027 no va a poder computarse como reciclado. Y esto es algo que, como podemos ver, en España es bastante importante, porque ese 38% en el que estaríamos ahora, en 2019, siendo el objetivo de 2020 50%, va a caer sustancialmente. Luego también es importante destacar que en cuanto al vertedero todavía hay un importante porcentaje de vertido directo de residuos, que es una práctica que está en realidad prohibida y que nos supone que a nivel comunitario tenemos abierto algún procedimiento de infracción por esto. He recogido aquí el reparto por comunidades autónomas, pero lo veremos después con una corrección de los datos, esta que se hacía relativa a que a partir de 2027 no se va a poder contabilizar. Pero sí que es quizá interesante ver cómo, según las opciones de gestión que se han tenido en cuenta en cada una de las comunidades autónomas, bueno, pues varía bastante en toda España los resultados de esta gestión. Pero como digo, luego lo veremos un poquito más a detalle. En cuanto a los próximos retos, he dicho para el cumplimiento de la normativa comunitaria, porque todavía no está traspuesto en la normativa nacional. Pero como decía, a principio del año que viene esperamos tener aprobada la nueva Ley de Residuos y Suelos Contaminados, que incorpora la Directiva 2018-851, que modifica la Directiva Marco y que procedía de ese paquete normativo de economía circular de la Comisión Europea. Incorpora una segunda directiva que no la he citado hasta ahora porque se sale un poco del ámbito en el que estamos hablando hoy, pero se incorpora también la Directiva de Reducción de Plásticos de un solo uso, y aquí seguramente hayáis escuchado ya estas medidas, pues tan por lo menos que llegan bastante a la gente, de prohibición de las cajitas de plástico y algunos otros productos, bueno, pues derivan de esta directiva que también incorpora la futura ley de residuos. Y, por supuesto, pues con ello se ha revisado la ley 22/2011 tras más de 10 años de aplicación y se han corregido algunas o mejorado algunas de las cuestiones pues, que de estos 10 años de aplicación se habían identificado como mejorables. Los objetivos, pues obviamente garantizar la protección del medio ambiente y la salud humana mediante la prevención de la generación de los residuos y la correcta gestión de los residuos cuya generación no se ha podido evitar. Favorecer la transición a la economía circular, incorporando este nuevo concepto de economía circular, que como decía a nivel comunitario se acuñó en 2015. Prevención y reducción de determinados productos de plástico de un solo uso, que como digo derivan de esta directiva europea que se ha basado
En los productos de plástico de un solo uso que más frecuentemente se encuentran en las playas, en las caracterizaciones de las playas de la Unión Europea, se han revisado determinados preceptos del régimen jurídico vigente en materia de gestión de residuos. Se regula también el régimen de los suelos contaminados, porque esto es algo que viene así desde la Ley 1098. Y como importante novedad es el establecimiento de medidas fiscales para incentivar la economía circular. Y aquí estoy hablando de dos tributos. Bueno, principalmente el que pensamos que va a tener un mayor impacto para favorecer la reducción del vertido y las opciones prioritarias en cuanto a la gestión sería el impuesto al vertido y a la incineración. Se incluyen nuevas definiciones, por ejemplo, el de residuo municipal, que esta procede de la directiva comunitaria, y aunque parezca mentira, hasta el año 2018 no ha habido una definición de residuo municipal a nivel comunitario, sin embargo, estábamos midiendo los países a lo mejor cosas que no eran exactamente las mismas, o sea que esto nos va a permitir además bueno, pues, saber exactamente todos que estamos hablando de lo mismo y poder comparar los datos, que es algo que hasta ahora, en mi opinión, no podía hacerse. Se incluyen otra serie de definiciones, se modifican definiciones como la de bioresiduos, que hemos visto anteriormente, hay algunas modificaciones más bien técnicas, el fondo no cambia, se incluyen otras definiciones como compost, digerido, que tienen también un impacto aquí. Han recogido la medida de los costes de gestión de residuos porque tiene una incidencia directa en las entidades locales, ya que establece la ley que en el plazo de 2 años se deben establecer tasas o prestación patrimonial de carácter público no tributario. De esto yo no sé mucho, pero esto es algo que nos dijo Hacienda, que había que incluir. En el fondo, lo que estamos hablando aquí es de que exista una tasa diferenciada específica, no deficitaria, que refleje el coste real de la gestión de los residuos que supone a los ayuntamientos, a las entidades locales, porque es algo que no está generalizado hoy por hoy en España. ¿No? Muchas veces no sabemos lo que cuesta, a lo que al ciudadano nos cuesta la gestión de los residuos, que tenemos entendido además que es un porcentaje bastante alto de las arcas de las entidades locales. Se hace un refuerzo en materia de prevención, también como reflejo, pues como puede ser de otra manera, de la jerarquía de los residuos, y se han establecido una serie de objetivos cuantitativos. Teníamos ya el del 10% de reducción en 2020 respecto al 2010, que se ha mantenido, y se ponen 2 horizontes temporales nuevos, y hay algunas medidas de prevención, bueno, novedosas en relación, por ejemplo, con la reducción de los residuos alimentarios, que esto tiene obviamente relación muy directa con los bioresiduos. Se prohíbe la destrucción de excedentes no perecederos y también medidas de reducción de consumo de agua embotellada. Se establece una serie de obligaciones de recogida separada, y aquí esto es interesante ver que ahora sí se ha establecido la recogida separada de bioresiduos, y aquí, bueno, pues vemos un poco el fondo de dónde nos llevaba esta presentación. Se establecen otra serie de fracciones de residuos que van a tener que recogerse de forma separada, proceden de la normativa comunitaria. Se ha mencionado anteriormente, ha mencionado el director, estaba previsto que las poblaciones de más de 5.000 habitantes tuvieran que establecer esta recogida separada obligatoria de residuos antes del año próximo. Obviamente, como la tramitación parlamentaria pues está demorando, en la fase de enmiendas probablemente se va a tener que cambiar esa fecha a mediados del año que viene, pero está a la vuelta de la esquina, y para aquellos municipios más pequeños, bueno, pues es a 2023, finales del 2023. También esto aplica a residuos comerciales, tanto que se gestionen de forma privada como pública. En cuanto a los bioresiduos, bueno, pues nuevamente se incorpora un artículo específico destinado a su gestión, además de la nueva definición que, como decía, la he recogido ahí, sustancialmente no cambia el concepto de bioresiduos que todos conocemos. Lo que establece la ley es que las entidades locales deben adoptar las medidas necesarias para posibilitar separación y reciclado en origen de los bioresiduos, ya sea compostaje doméstico o comunitario, o si no, su recogida separada y posterior transporte y tratamiento en instalaciones específicas. Prioritariamente compostaje, de digestión anaerobia, las que se garantice que no se mezcle con la fracción orgánica que procede de la recogida mezclada. Y aquí, como digo, la Comisión Europea insiste mucho en ello porque no se va a poder sino contabilizar en los objetivos de reciclado, porque obviamente influye muchísimo en la calidad del compost obtenido. Y luego, por otro lado, la promoción del uso del compost y del digerido. Bueno, pues, esto ya venía en la anterior ley, en la vigente, en el sector agrícola, jardinería y en áreas degradadas. Además del objetivo del 50% en 2020, pues hay 3 horizontes temporales nuevos, el 55% en 2025, 60% en 2030 y 65% en 2035. Y aquí he añadido en recuadro lo que comentaba de la fracción orgánica que procede de recogida mezclada. A partir del 2027 no se va a poder contabilizar como reciclado.
He añadido al final el objetivo de vertido de residuo municipal, no va a estar en la futura ley de residuos porque está ya aprobado en el nuevo Real Decreto de vertederos, que es la transposición de la directiva que veíamos anteriormente, y aquí se establece un vertido máximo de un 10% de los residuos municipales en 2035. Por lo tanto, como vemos, los objetivos son muy ambiciosos. Bueno, otras novedades que como voy justa de tiempo no voy a entrar, se revisa la responsabilidad ambiental, ampliada del productor, se establece su desarrollo para determinados flujos de residuos, textiles, muebles y enseres, plásticos de uso agrario, además de para determinados productos de plástico de un solo uso que proceden de la directiva comunitaria, los dos impuestos que comentaba antes, uno a la producción e importación de envases de plástico no reutilizables y el otro sobre el depósito en vertedero, incineración y vertido. Se revisa también el régimen sancionador. Esta es la definición de residuo municipal que incorpora la directiva y que se ha incorporado a la futura ley de residuos y suelos contaminados. También es bastante intuitiva, pero bueno, está bien, como digo, no existía hasta ahora, está bien que se haya establecido a nivel comunitario. Lo que aquí se establece es que los residuos mezclados y los recogidos de forma separada serán los generados en los hogares, origen doméstico, pero también de fuentes similares a la de naturaleza y en composición. Establece la definición. Y con esta definición y estos nuevos objetivos, pues esta es la situación que tenemos actualmente. El dato del 2019, el 38% de preparación para la reutilización y reciclado, en verde el objetivo vigente y en azul los futuros objetivos de preparación para la reutilización y reciclado de residuos municipales y a la derecha la situación actual frente al futuro objetivo de vertido de residuo municipal. Como vemos, el reto que tenemos por delante es muy importante y además se acentúa y se complica todavía un poquito más. Esta es la diapositiva que había puesto anteriormente, la situación de las distintas comunidades autónomas frente a este objetivo del año 2020, todavía sin tener en cuenta los restantes, y este es el resultado de modificar de restar, digamos, la contribución de la fracción orgánica recogida mezclada, que hoy por hoy, hasta el año 2027, se puede computar, pero a partir de este año 2027 no. Y como vemos aquí, sería restar, digamos, la parte morada de las barritas. Como vemos aquí, las comunidades más situadas a la derecha, las que están en una mejor senda para el cumplimiento de estos objetivos, son las que han apostado por una recogida separada de los bioresiduos de un tiempo de bastantes años a esta parte. Por lo tanto, bueno, pues claramente es la única vía que tenemos para el cumplimiento de los objetivos. Y ya forma de, bueno, final, la diapositiva final, la identificación de una serie de claves que hemos identificado para la mejora de los residuos municipales y, obviamente, pues con el objetivo de cumplir estos objetivos comunitarios. Desde luego, generalizar la recogida separada de los bioresiduos para su tratamiento biológico y diferenciado, incluido compostaje doméstico y comunitario, que sí se puede contabilizar en los objetivos de preparación para la reutilización y reciclado y que puede tener mucho sentido en determinadas entidades locales por su distribución, etcétera. Reciclar instalaciones específicas para tratamiento biológico, ya sea compostaje o biometanización de los residuos recogidos separadamente. Y como decía aquí, ya lo hemos visto claramente, no va a valernos el mezclarlo con la fracción orgánica que se separa y que proviene de la fracción mezclada. También, bueno, implementar la recogida separada de otros flujos de residuos. El más importante, desde luego, son los bioresiduos, porque es el mayoritario, pero esto no nos debe hacer olvidarnos de otros flujos de residuos que tienen que recogerse de forma separada y también tiene que mejorarse su tratamiento posterior. Evitar las inversiones en instalaciones de tratamiento de fracciones mezcladas, tanto TMBs, vertederos, incineradoras. Esto es algo además que nos ha dicho la Comisión Europea y en la gestión de los fondos comunitarios del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia español. La Comisión Europea ha dejado muy claro que no se va a poder financiar ninguno de estos tipos de instalaciones. Únicamente en fracción mezclada en las TMB sí que permite mejora para mejorar la captación de materiales, pero nada que exponga una ampliación de la vida útil o de la capacidad de estas instalaciones. Esto es así para los fondos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, pero también para los fondos FEDER tradicionales, en los que los nuevos reglamentos impiden la inversión en este tipo de instalaciones. Y por último, el desarrollo de instrumentos económicos para desincentivar la recogida mezclada y el vertido, y estos son tanto las tasas municipales en el servicio de recogida y tratamiento de residuos, como el impuesto al vertido, que como hemos visto, y la incineración, que como hemos visto, pues ya se aborda en la futura ley de residuos.
Y nada, muchísimas gracias por vuestra atención.